En esta lección aprenderemos cómo usar el present continuous para uso futuro. Sí, aunque es un tiempo presente, también lo usamos para hablar de acuerdos o planes, ya que se hicimos para el futuro. Un acuerdo o plan podría ser reunirse con alguien para almorzar, para una reunión, para una película. También podrían ser planes de viajes. Vamos a ver este ejemplo. Si ya hice los arreglos para volar a New York, tal vez fije la fecha, compré los boletos. Puedo decir I'm flying to New York con una expresión de tiempo futuro, next month. Vamos a ver este siguiente ejemplo. Ya hice un plan para reunirme con mi jefe. Tal vez le pregunte, confirme la hora. Entonces puedo decir I'm meeting my boss con la expresión de tiempo futuro tomorrow at 4 p.m. Usamos la misma estructura de oraciones que el present continuous. Ahora tú inténtalo con el verbo arrive o llegar. Pausa el vídeo si necesitas más tiempo. At what time are you arriving at the venue? I'm arriving at 5 p.m. Tal vez ya hice un plan para llegar al lugar a las 5 p.m. Ahora usa el verbo have lunch o almorzar. Recuerda, lunch no es un verbo y tenemos que combinar con have. Are we having lunch together tomorrow? Yes, we're having lunch at the new Peruvian restaurant downtown. Ahora usa el verbo travel o viajar. What are your travel plans? We're traveling to India next week. Una última. Usa el verbo tomar or take. Who's taking the minutes of the meeting tomorrow? George is taking the minutes. Así es como usamos el present continuous para uso futuro.